En el marco de las Jornadas Vizcaínas 2021, les saludamos y les damos las gracias por formar parte de esta mesa. Es la presentación del libro de Millennials, el arquetipo del héroe como modelo de la imagen pública. Está el autor, Fabián Bautista, y el comentarista Néstor Robles. Para ello le vamos a dar la voz al integrante del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, Lorenzo Garibaldi. Bien, pues buenas tardes. Quiero, ante todo, en mi calidad de vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana y en representación de la doctora Vicky Magaña, nuestra presidenta, y siendo en el marco de las jornadas 13ª, las jornadas vizcaínas del año 2021 del Centro Cultural Tijuana, de su directora general, la doctora Bianca Santana, del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Tijuana, así como de otros organismos culturales que organizan este evento, pues les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde tenemos el gusto de presentar pues esta interesante obra que ya se mencionó, que está titulada como Millennials, el arquetipo del héroe como modelo de imagen pública, siendo su autor el doctor Carlos Fabián Bautista Saucedo, y tenemos también aquí a el licenciado Néstor Robles Gutiérrez, que además él participa con el prólogo de este libro. Él es coordinador del programa editorial de CETIS Universidad y una institución académica que publica también además este libro. Dejo con ustedes entonces a Fabián Bautista y al licenciado Néstor Robles. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime Chávez, a Lorenzo Garibaldi por esta presentación y la invitación a formar parte de las Jornadas Vizcaínas para hablar de una de las novedades del programa editorial de CETIS Universidad. Yo, en nombre del coordinador general, de Jorge Ortega, bueno, les mando un saludo a todos los que nos están siguiendo en esta presentación especial. Para mí, hablar de este libro es especial porque acompañé a Fabián, que desde el inicio de la creación, la concepción de este libro, ¿no? Sé que comenzó siendo una tesis doctoral para un doctorado en imagen pública, y el reto es transformar una tesis a un libro, ¿no? A un libro de divulgación. Por ahí no recuerdo quién comentó esto, lo vi en un seminario, que hablaba de la diferencia entre una tesis y un libro, ¿no? La tesis dice, se demuestra, ¿no? Es como el autor está presumiendo que sabe, ¿no? Está demostrando conocimiento, y un libro, por su parte, comparte conocimiento, ¿no? O sea, el reto, la transición, la adaptación de este libro fue interesante, ¿no? Hablar de millennials, y me gustaría iniciar leyendo parte de la solapa que deliberadamente la escogí, ¿no? Es una cita que está dentro del libro, casi como si fuera un poema en prosa, ¿no? Dice, son ellos, los hijos de la Fobaproa, los hijos de la tecnología, los que no conocen la política con rasgos humanos, los que nacieron condicionados a la flexibilidad del trabajo, son los que no conciben que algún día, cuando lleguen a los 60 años, podrán retirarse y recibir una pensión. Son quienes llegaron a la mesa de juego sin poder participar en la toma de decisiones para establecer las reglas de competencia. Son los más educados, pero los que menos ingresos perciben. Son sin duda el bono demográfico que se puede convertir en el único regalo para un país preso por la contradicción. Son los nuevos héroes, los que inician la aventura mítica hacia lo desconocido, donde seguramente serán destruidos en su condición material para renacer como seres iluminados, y podrán otorgar su dádiva a un país que los reclama, a un planeta que los necesita, a una sociedad global que merece resarcirse, ¿no? A mí me parece una gran definición
casi poética, ¿no, Fabián? Que lograste asimilar sobre los millennials, ¿no? En este acercamiento al libro, ¿no? En parte del prólogo, comencé hablando un poco de los memes, ¿no? De repente, Sí. estar en las redes sociales, parece que el humor de compartir memes es primordial, ¿no? El meme es el rey de las redes sociales. Y parte y también en las películas, ¿no? Y en las series, se critican mucho, ¿no? Y se maneja el término como despreciando, ¿no? Son millennials, ¿no? Los millennials son, son son flojos, ¿no? Son lo peor, ¿no? Y no se esfuerzan, ¿no? Entonces me pareció interesante que tomaras ese término, Fabián, porque tú, siendo profesor universitario, ¿no? Has convivido con jóvenes, ¿no? Y siento que ese acercamiento con los jóvenes te dio pie, ¿no? A querer estudiar a fondo este comportamiento y dejarles un conocimiento, ¿no? Ahorita vamos a ir compartiendo, Fabián. Entonces me gustaría de inicio cederte la palabra y que nos cuentes cómo nació la idea de Millennials, ¿no? ¿Por qué estudiar a los millennials y sobre todo enlazarlo con la idea del mito, ¿no? Y del arquetipo del héroe? Así es, Néstor. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a Jaime Chaides, al doctor Lorenzo Garibaldi, a ti, Néstor, por este acompañamiento que, como bien dices, desde el inicio fuiste ahí una guía importante para poder llegar a este resultado, ¿no? Que, como mencionas, pues una tesis doctoral, convertirla en libro, pues sí es un gran reto, ¿no? Había que editar, que acercar un poquito, como dices, para que el libro fuera de interés para los jóvenes. Y en ese sentido, pues prácticamente 20 años que estoy dedicado a la docencia, pues son me tocó ver a la generación millennial en toda su amplitud, ¿no? Porque comenzar definiendo que los millennials van del 82 al 2003, en Internet vamos a encontrar muchas contradicciones, ¿no? Que es propio como ese de las redes sociales, pero digamos que este es el cohorte generacional que establecen Strauss y Howe, quienes son los que acuñan el término de millennials, ¿no? Entonces, me toca coincidir con esta generación desde mis inicios como profesor universitario, y algo que me va a llamar la atención es precisamente eso, la capacidad reflexiva, también una nueva mirada ante la vida que pareciera pues más desenfadada, pero yo la considero lúdica. Y en ese sentido también decir que hay esa gran incomprensión porque lo lúdico no precisamente tiene que ser con algo desobligado, ¿no? Al contrario, creo que los millennials nos ponen enfrente de nuestros ojos la posibilidad de tener una sociedad distinta donde el humanismo cobre una nueva dimensión en una etapa atrapados por el materialismo, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones en las que los millennials van a ir discurriendo de un lado a otro. Es parte de las contradicciones también que suceden en el posmodernismo, etapa que va a cobijar a los millennials, donde prácticamente todo se vale, ¿no? Como lo comentamos ahí en el libro. Y siempre me ha llamado la atención todos los aspectos de este grupo social, y en especial en México, en Tijuana, que es donde he podido conocer a los universitarios millennials. También hay que decir, y es oportuno mencionarlo, que este libro está más basado en los millennials de nuestra región. Es difícil abarcar a los millennials porque también esa es otra cuestión. Ya se les generaliza y se usa términos despectivos como la generación de la nada o la generación de cristal, y no me parece que sea adecuado. Para empezar, es muy distinta la juventud en Tijuana que en Ciudad de México, que en San Diego, y por lo general lo que escuchamos en redes sociales está más concebido al aspecto de los millennials en Estados Unidos. Entonces también quería aportar
con una visión de los jóvenes desde el contexto en el que estamos, ¿no? Y el que mejor conozco, que es la universidad y todos los jóvenes que se han formado a través de ella, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, Néstor. Y me preguntaba sobre el arquetipo. Fíjate que ahí también voy a unir, algo que siempre me ha gustado mucho, que es este estudio de arquetípicas. Lo venía ya investigando desde la maestría, donde hice un análisis de los arquetipos en la publicidad, y ahí, pues, desde esa época, ya 2006, que escribí esa tesis de maestría, me ayudó mucho a profundizar y también a desarrollarme en lo personal, porque considero que ese es el gran aporte que tienen los arquetipos, este gran conocimiento que proviene del psicoanálisis y sobre todo basado en Carl Jung, que puede ser un faro que nos guíe para encontrar los objetivos que tenemos como personas, ¿no? El arquetipo del héroe, además, pues tiene mucho que ver con la sociedad contemporánea. Si bien se ha utilizado muchísimo en la industria del entretenimiento, sobre todo en Hollywood, ¿no? El héroe siempre cobra esa dimensión de hazaña, de protagonismo, digamos, pero en un sentido más profundo, el héroe va a ser un proceso de transformación que va a llevar a los jóvenes, en este caso a los millennials, a descubrirse, a enfrentar todos los retos, como lo mencionaste en esa pequeña prosa, Néstor, pues van a tener que destruirse materialmente para encontrar su poder, ahora sí, digamos que más profundo, más espiritual, y regresar algo a la comunidad. Entonces, ese es el gran esquema del monomito del héroe, que tú conoces muy bien, Néstor. Tú como escritor también te basas mucho en esta estructura de cómo contar una historia a través del monomito del héroe, ¿no? Y es algo que yo aplico aquí, pero con el objetivo de que los millennials, primero ellos puedan construir una imagen pública que sea distinta y que sean mejor percibidos ante la sociedad, porque también hay que decirlo, muchas de las acciones que han tomado los jóvenes puede que hayan sido mal interpretadas. Entonces es necesario que los millennials construyan una imagen y que ellos declaren cuál va a ser su imagen pública, y que no se les asignen conceptos, sobre todo peyorativos, como los que escuchamos en redes sociales. No, por ahí va, Néstor. Esto de las etiquetas o de las divisiones generacionales siempre es un tema polémico, ¿no? Me parece. Y siempre lo va a continuar siendo, ¿no? Para identificar las características, ¿no? Y encasillar los comportamientos, pues, de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Me parece un acierto, ¿no? Un acierto que utilices o que hayas aplicado la aventura del héroe, ¿no? El monomito, que para mí es quizá la segunda parte de este libro que me interesa, ¿no? Y que leí a profundidad, ¿no? El libro está dividido en 3 partes, ¿no? En esta primera parte habla sobre la concepción, pues, de los millennials, ¿no? Como una generación que transforma. La segunda es hablar sobre mitología, ¿no? Mitología como herramienta de conocimiento humano. Y finalmente, ya nos platicabas del branding, ¿no? Del branding mitológico, ¿no? El modelo para mejorar la imagen pública en los millennials, ¿no? Platícanos un poco de este modelo, cómo llegaste a él. Sé que realizaron algunas encuestas, ¿no? Con estudiantes universitarios. ¿Tienes quizá algunos datos que pudieras compartir de estos hallazgos? ¿Y en qué consiste, pues, esta idea del branding mitológico, ¿no? Sí, Néstor, pues fíjate que la parte del branding mitológico, que es la tercera sección del libro, como bien mencionas, esta podría ser como la aportación al conocimiento de esta tesis doctoral, y que ahora en el formato del libro pues, se acerca a los lectores con el propósito que siempre ha estado
claro desde que comencé a escribir esta tesis y el libro, que es apoyar a los estudiantes, ¿no? En este caso a los millennials, a los universitarios. Y bueno, como bien dices, parto de un estudio bastante amplio aquí en Tijuana, donde se incluyeron también algunos universitarios del noroeste del país y del centro, pero principalmente en Tijuana. Y ahí voy a recuperar algunos datos que son muy importantes porque, por ejemplo, se piensa que a los millennials, como le decíamos hace ratito, que son muy desenfadados, que como que todo les vale, eso dicen los que no son millennials, ¿no? Dicen, a los millennials todo les vale. Sin embargo, 65% de los millennials son muy conscientes de su imagen pública. Eso fue un dato que me llamó la atención. Solo un 20% no prestarle atención. Y 15% incluso hasta se preocupa por pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces queda claro que pues un 80% de los millennials está consciente y tiene estas ganas de proyectar una imagen pública. Mencionarles también que la imagen pública es cómo somos percibidos por nuestras audiencias, ¿no? Por las personas que nos rodean. Y en este aspecto, creo que lo que fuimos descubriendo es que los millennials no están perdidos, sin brújula, como a veces también algunas personas, incluso autores, ¿no? Me llamó la atención que autores, personajes públicos, los han atacado, como les decía, de términos como la generación de la nada, ¿no? A mí me parece muy, muy, muy irresponsable incluso llegar a mencionarlos con ese tipo de conceptos. Cuando vemos que 93% de los encuestados me dijeron que ellos están conscientes que deben de esforzarse para alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, no, como les digo, no son una generación perdida, no han naufragado en un océano de hedonismo, ¿no? De irresponsabilidad. Y 86% de los millennials están comprometidos con los que les interesa. Ojo, con lo que a ellos les interesa, que puede que no sean los mismos intereses, digamos, del establishment, ¿no? Por así mencionarlo. Lo vemos en esta pandemia, por ejemplo, cuando nos retiramos al trabajo en casa, los millennials comienzan a navegar en un océano conocido, ¿no? Porque muchos de ellos, por ejemplo, de los universitarios, sobre todo en carreras que tienen que ver con tecnología, dígase ciencias computacionales, diseño gráfico, electrónica, etcétera, pues ellos ya lo venían haciendo. Entonces, no les costó trabajo adaptarse al trabajo remoto. Incluso muchos de ellos ya se quedaron y se van a quedar. Muchas empresas cerraron sus oficinas y ahora están completamente de manera remota. Entonces, cuando a un millennial le interesa algo, lo va a abrazar y se va a volver incluso perseverante. Y eso ha provocado, hemos visto, estaba documentándome casos como en Canadá, donde están ofreciendo McDonald's empleos con un bono de $7,000 al inicio, solo para que acepten trabajar en McDonald's, porque ya no hay jóvenes que quieran trabajar en McDonald's, todos prefieren estar en sus casas y tener trabajos no solo más dignos, sino más interesantes, ¿no? Esto que les menciono de que sientan un compromiso. Entonces eso es muy importante. También algo que a mí me llama mucho la atención es que el gran miedo que tienen los millennials es no disfrutar el momento presente. Y eso a mí me ayudó mucho para enfocar como la batería, ¿no? Y descubrir que efectivamente esta generación está planteando una nueva forma de ver las cosas. Y en el primer capítulo hago un análisis del contexto, acudo a la hermenéutica para presentar cuáles han sido
Las situaciones en las que han vivido los millennials, como lo explicabas ahorita, Néstor, pues son hijos del FOBAPROA, son hijos del Internet, son hijos de ya no tener pensiones, de ya no tener un futuro asegurado, como sí lo tenían otras generaciones. Y ante todo esto, ellos han tenido que comenzar a buscar sus propios caminos, sus propios objetivos incluso. Entonces, ellos están más centrados en el presente, porque de cierta manera saben que el futuro es incierto y que hay pocas cosas en el pasado que les puedan brindar como un soporte, ¿no? Han nacido en una época realmente convulsionada, sobre todo en nuestro país, y con una erosión por completo del estado del bienestar. Entonces, ese sentido de desprotección, vamos a llamarlo así, pues los centra en enfocarse en el momento presente, porque quién sabe qué vaya a pasar después, ¿no? Entonces es interesante y también me llama mucho la atención que 25% de los millennials tienen miedo al fracaso, ¿sí? Porque se les ha pedido mucho, ellos sienten una gran responsabilidad, sobre todo los universitarios, porque en nuestro país muy pocos pueden acceder a la universidad y cuando un millennial alcanza la universidad y se gradúa, las familias, ellos mismos, esperan mucho de sus logros, ¿no? Entonces, el gran miedo que tienen es fracasar. Y eso, a veces, como sabemos, el miedo paraliza y puede que sea una de las grandes vicisitudes que ellos tengan que superar. Por eso tiene mucho sentido aplicar un modelo humanista, un modelo de desarrollo personal, como es el que representa el arquetipo del héroe, ¿no? Y ahí es donde hace sentido y desde hace años que vengo investigando cómo en principio las marcas, las grandes marcas globales, por ejemplo Nike, ¿no? Que lo que crea son narrativas muy claras, muy poderosas, basadas en el arquetipo del héroe. Ahí es cuando me doy cuenta del poder que tiene, y en este caso para vender, ¿no? Pero en realidad en los arquetipos y todo este conocimiento ancestral pues, tenía un propósito más humanista. Entonces, devolver a esa mirada humanista para utilizar el arquetipo en específico del héroe como un modelo, como una aventura, ¿no? Como esto que decías, Néstor, del monomito, donde son tres partes, ¿no? La iniciación, donde tú decides, como en Matrix, ¿no? Ahora que viene la nueva versión de esa película legendaria basada en el arquetipo del héroe, tú decides, ¿no? ¿Sigues con tu vida común o te enfrentas a una aventura desconocida? Entonces el libro pretende ser esa pastilla, esa opción que proponga a los millennials tomar el camino de la aventura, tomar el camino del conocimiento, donde ellos van a enfrentarse a todas las estructuras sociales, incluso a lo que ellos mismos han construido para desarticularse, de construir y encontrar cuál es su verdadero poder y cuáles, sobre todo, los intereses, el objetivo, y después, qué es lo que pueden ofrecer a la sociedad. Porque también hay que decir lo que los millennials y otro de los datos que me gustó mucho en esta investigación es que el 42% de los millennials desea convertirse en el héroe que su comunidad necesita, ¿no? Esto es bien importante porque no hay que verlo como un sentido de protagonismo, es realmente un momento bien padre donde si tenemos un bono demográfico, ¿no? Donde tenemos muchos jóvenes, México tiene esa fortaleza, a diferencia de otros países que están envejeciendo, como Japón, países europeos. Entonces, si tenemos esta capacidad creativa de los jóvenes y que además ellos quieren devolverle a la comunidad, pues es momento de apoyarlos, ¿no? Y el branding mitológico, que es esta construcción, esta propuesta
teórico y con un sentido de aplicarse, pues es, digamos que mi aportación para que los jóvenes puedan potenciar todo lo que ellos pueden realizar, ¿no? Y que también exista, es como una visión idealista, ¿no? Un sentido en el cual los millennials se puedan comunicar mejor con otras generaciones, como la generación X a la que pertenezco, o la generación de los baby boomers, porque han estado muy enfrentados, ¿sí? En un pleito así fuerte, basado mucho por lo que se ve en redes sociales y un poco de incomprensión, y creo que es momento de juntar esfuerzos, porque la generación de los baby boomers es una generación que sentó las bases de los cambios sociales en todo el mundo, ¿no? Vemos el movimiento estudiantil de México 68, es producto de los baby boomers, la contracultura, cuestiones que han cambiado para siempre lo que son las relaciones humanas, como la píldora anticonceptiva. En una plática con el doctor Garibaldi me hacía ver que la píldora anticonceptiva incluso es un desarrollo de un médico mexicano, participa un médico mexicano en ello, y que este tipo de avances científicos sociales le van a dar mayor libertad a las sociedades, y eso que los baby boomers consolidaron a finales de los 60, lo retomamos la generación X, hacemos un proceso de introspección porque muchas de las estructuras sociales se derrumban, ¿no? Que es lo que hablamos en la etapa del posmodernismo, desaparecen esos grandes discursos de nación, ¿no? Y el Estado mexicano, como se proponía, sobre todo en los sexenios priistas, desaparece y es una incertidumbre increíble. Y ahí la generación X tenemos que reflexionar, replantear, tomar esas libertades que fueron construyendo y luchando los baby boomers, y el pase de estafeta que hacemos a los millennials es mirar el mundo de una manera distinta. Y vaya que si lo han hecho los millennials, lo han visto de una manera tan distinta que a veces ni siquiera lo entendemos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, unir estas tres generaciones, que los millennials también puedan primero comprenderse a sí mismos, por eso ese viaje interior, esa aventura personal, a descender a lo más oscuro de sus miedos, de sus demonios internos, por así decirlo, para salir fortalecidos con la imagen del héroe y poder ofrecer algo a la sociedad. Entonces, un poco es la estructura del libro, Néstor. Y bueno, y parte de los datos que nos estás compartiendo, de esta radiografía millennial, ¿no? Termina con una frase, ¿no? Que los millennials les gustaría ser recordados como una generación que inspira, ¿no? Me parece interesante, pues, esta conclusión, y lo conecto mucho, pues, con el monomito, ¿no? El viaje del héroe. Yo cuando conocí este libro, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? El héroe de las mil caras, me cambió la perspectiva totalmente de la vida, pues, y del mundo en sí, ¿no? Más allá de... Y ahorita, como lo estamos comentando, no me gustaría encasillar, ¿no? Este término del monomito, del viaje del héroe, como superación personal, pero al final así se toma, ¿no? Como un estilo de vida, ¿no? El tomar estos retos, ¿no? Adentrarse a lo desconocido, enfrentarlo y cambiarlo, ¿no? Y volver a empezar, ¿no? Es un círculo, siempre el monomito, ¿no? En ese sentido, se conecta bien, y también me pareció muy interesante las frases, ¿no? Con las que defines a los arquetipos. Por ejemplo, por decirlo, ¿no? Unos arquetipos que se mencionan es el explorador, ¿no? No me acorrales. El sabio, la verdad te hará libre, ¿no? Sí. El héroe, donde existe una posibilidad, existe un camino, ¿no? El forajido, las reglas son para romperse, ¿no?
El mago, todo es posible, ¿no? Sí. El bufón, si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución, ¿no? Esos son algunos de los arquetipos que se mencionan. Y finalmente, parte de tu propuesta también es hablar de que los millennials son parte o que van a cambiar el futuro porque son creadores de algo que tú llamas como la revolución hedonista, ¿no? El hedonismo, ¿no? Este término en donde tomar el placer como parte fundamental del vivir, ¿no? Platícanos de esta idea, ¿no? De la revolución hedonista dentro de estas conclusiones que llegas en este libro de Millennials. Así es, Néstor. Pues sí, fíjate que esa también es una de las propuestas, que se vea a la generación millennial como un proceso de evolución, lo menciono por ahí en una lámina, del inconsciente colectivo, ¿no? Esto que platicábamos hace ratito de los grandes legados que han tenido las generaciones, y ahorita estamos en una etapa de verdad increíble, porque tenemos a 3 generaciones que han sido protagonistas, ¿no? Baby Boomers, Generación X y Millennials. Ya vienen los Centennials, pero bueno, esa será tema de otro libro, ¿no? Hablar de ellos. Pero digamos que estos cambios que vienen desde finales de la década de los 60 hasta la actualidad, pues se conectan muy bien con lo que Carl Jung menciona como este inconsciente colectivo, ¿no? Nosotros no somos una tabla rasa que llegamos a este mundo vacíos de emociones o de conocimiento. Siempre nuestros ancestros, y es algo que menciona Jung, nos acompañan a través de este legado que es el inconsciente colectivo. Entonces nosotros podemos abrevar de ese conocimiento que está ahí y que a veces no sabemos ni cómo, pero nos llegan ideas, flashbacks, situaciones culturales que nos han ayudado a sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido es lo que propongo como una revolución hedonista. Y fíjate, Néstor, que pues es la propuesta que hacían los griegos, ¿no? Entonces no es algo que se inventó así como de generación espontánea, porque la cultura humana jamás lo va a hacer, siempre parte de raíces muy profundas, y ver a los millennials como unos nuevos sofistas, ¿no? También a los sofistas se les ha, digamos que, lapidado bastante, ¿no? Porque se decía que eran personas que solo engañaban a través de las palabras, pero en realidad los sofistas eran personajes, toda una escuela que era capaz de proponer nuevas salidas conceptuales, y creo que esos son los millennials. Entonces, la revolución hedonista, considero que ante un mundo que se ha derrumbado, sobre todo en momentos de pandemia, se ha derrumbado y se ha derrumbado grueso, ¿no? Si el posmodernismo acabó con esto que mencionaba de los metarrelatos, la pandemia pulverizó cualquier vestigio de estructura que existía. Y este es el momento oportuno para que surja una nueva historia, y creo que puede ser a partir de esta idea que planteo de una revolución hedonista. Ya les doy ejemplos, ¿no? Cómo Canadá está viviendo en este encontronazo de la revolución hedonista, donde los jóvenes ya no quieren trabajar en McDonald's, quieren empleos que les brinden una satisfacción personal más allá del dinero. Rechazan $7,000 porque $7,000 no compran la felicidad, ¿no? En ese sentido, el hedonismo, esta visión más filosófica de la vida, más profunda, puede ser una salida importante para todos nosotros, porque estábamos muy enfocados en el aspecto materialista, ¿no? De los últimos años, estamos todavía, pero si logramos consolidar, y esa sería también otra propuesta, que tanto generaciones como Baby Boomers, Generación X, junto con los Millennials, logramos enfocar esta revolución hedonista,
pues vaya, nos conviene a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, estas opciones de abrir opciones de trabajo a distancia y que tengas mayor contacto con tu familia, que puedas tener un desarrollo personal al margen de estar encasillado en un espacio, en jornadas laborales sin sentido, pues podrían ser los frutos de esa revolución hedonista que comenzamos a palpar, ¿no? Insisto, tuvo que venir una pandemia a dar el golpe en la mesa y sacudir las cartas que estaban acomodadas, pero pues así es la historia de la humanidad, ¿no? Constantemente vienen este tipo de sacudidas que son necesarias para despertar lo latente del espíritu humano. Y bueno, Néstor, pues yo tengo mucha confianza en que los millennials van a lograr este cometido. La invitación a los lectores del libro es que primero, pues comprendamos cómo el contexto siempre va a modificar la manera en cómo se ve el mundo, ¿no? Eso es importante. Entonces, quienes nacimos en otras etapas, debemos de ser muy tolerantes para entender a los millennials que han vivido otras circunstancias y que, por ejemplo, cuando se les critica es que no se comprometen con un trabajo y ya no duran más de 2 meses en él, pues es que a lo mejor el trabajo que están ofreciendo no es lo humanamente satisfactorio para que una persona dure más de 2 meses, ¿no? Eso sería el nuevo enfoque que ellos nos están proponiendo. Digamos que en contrasentido a lo que por décadas hemos estado acostumbrados, pero vale la pena echarle una mirada a otras posibilidades y por eso la revolución hedonista de los millennials, pues es un gran hito en la historia de la humanidad y ojalá podamos ver su consolidación y ser parte de ese movimiento, ¿no? Fabián, ¿cómo Sí, se, Jaime. cómo se llegó a esta portada? Que se me hace muy interesante. Ah, sí. Sí. Ah, pues ahí ¿Cuál, está. cuál, cuál fue la propuesta? ¿Cómo se logró? Mira, te comento, Jaime, es buena pregunta. Como parte de las materias del doctorado, el doctorado que estudié es en imagen pública, entonces una de las materias es precisamente lo que es semiótica, y semiótica es el estudio de los signos. Y en esa materia tuve un doctor muy exigente y muy bueno que nos propuso como ejercicio hacer la portada de la tesis como si fuera un libro. Entonces, estuvo excelente el ejercicio. Y yo lo que propongo en esta portada está construida por símbolos. En principio, la modelo que está aquí, que representa a la generación millennial, está en una pose, en una postura de yoga, una asana que le llaman en sánscrito, ¿no? Y es ni más ni menos que una asana que representa a la deidad máxima del yoga, que es Shiva. Shiva es el dios de la transformación, es el dios de la vida y de la muerte. Cuando, según la tradición de la India y la tradición védica de los yogis, cuando Shiva danza, el mundo se mueve. Si Shiva se detuviera, todos pereceríamos, ¿no? Entonces, es una dualidad. Shiva, como mucho de la cultura oriental, no hay, digamos que, buenos y malos, sino que los dos son parte del crecimiento y del desarrollo humano. Y esta sana, esta pose de yoga es la representación de Shiva cuando danza, cuando se mueve y con ese movimiento genera la vida en el universo. Los brazos tienen distintos objetos. Uno de ellos es el micrófono, porque considero que los millennials constantemente están necesitando esta necesidad de expresarse. Por eso los memes, por eso la disrupción que a veces algunas generaciones los ven como, ay, es que cómo hablan y qué música, y se la pasan haciendo memes. Es una nueva manera de comunicarse, ¿no? Entonces el micrófono
tiene ese sentido, esa nueva forma de comunicación. Luego está la parte tecnológica, un teléfono celular, que si bien lo usamos todos, los millennials, es el centro de su vida, ¿no? Después tenemos esta otra Asana, ajá, que más como, no es de rock, ¿no? Sino es una postura que tiene que ver también con la meditación y con un sentido holístico de cómo canalizar la energía. Luego tenemos una moña como un premio, ¿no? Con un número 1 por esta necesidad que se le ha dado a los millennials de que sean exitosos. Esto que les decía, que se convierte en premio y en castigo, porque es una generación a la cual le exigimos mucho. Le dices, pues tú tienes maestría, doctorado, te pagamos toda tu carrera, ahora tienes que cambiar el mundo. Y se nos olvida que también son humanos, que son jóvenes y que están construyendo su futuro, ¿no? Y por último, una patineta. ¿Qué más irreverente que una patineta? Y que darle este sentido de inestabilidad. Pareciera que hay un sentido de solidez, la pierna está con una vertical, pero en realidad está pisando arenas movedizas, arenas que se pueden escurrir en cualquier momento y pues qué mejor que un sentido, pues también que de algo que representa mucho a los millennials, que es el skateboard, ¿no? Están bien plantados, pero en una estructura que constantemente se mueve y que incluso puede ser peligroso, ¿no? Permanecer fijos, ellos tienen que estarse actualizando. Y bueno, por último, el círculo como un elemento clásico en la simbología de perfección, de movimiento, de no hay principio ni fin. Esto es una historia en constante movimiento, como lo es el arquetipo del héroe, ¿no? Esto que nos comentaba Néstor, de un proceso de crecimiento continuo. Entonces, por ahí va el sentido de la Según portada. entiendo, van de los 18 a los 39 años. ¿Qué cantidad de millennials hay en México? Son casi la mitad de la población mexicana. Si bien recuerdo, es un 40% de la población mexicana. Entonces, estamos hablando de un sector social bastante importante para nuestro país. ¿Y políticamente se manifiestan? ¿Cuál sería la actitud políticamente hablando? ¿Cuántos de ellos votan? Bueno, han ido aumentando su participación política. En el 2018 decidieron de cierta medida la elección presidencial, porque sabemos que si bien fue con un amplio margen que gana el actual presidente, los millennials van a abonar mucho a ese porcentaje con el cual gana el presidente actual. Por López Entonces, Obrador votaron 30 millones. 30 millones. ¿Cuántos de esos eran millennials? Alrededor de unos 6 millones, que no es nada despreciable, ¿eh? Sobre todo para una juventud que estaba completamente alejada de lo que es los partidos políticos, ¿no? ¿Y Entonces, los de la generación X, cuántos fueron? no tengo el dato, fíjate. Los que más votan son los baby boomers. Eso siempre lo hemos tenido presente, ¿no? Pero Don sí Lorenzo. llamó la atención que en el 2018 los millennials salieran a votar con mayor ánimo que lo que habían hecho en elecciones anteriores. Entonces, poco a poco van a ir votando más. Así es, poco a poco van a ir votando más, esperemos, ¿no? Se nota que le están entrando más al debate y eso es latente en las redes sociales, porque el debate, incluso los que producen las imágenes en redes sociales, la gran mayoría son millennials. Y ahí se puede definir lo que es la discusión pública, incluso a través de esta etapa tan complicada en la que estamos, esta etapa de la posverdad, donde las noticias falsas discurren de manera cotidiana y ya incluso la sociedad en general ni siquiera
se cuestiona de cuál es la fuente o la veracidad de las notas, simplemente consumimos porque es un mar inmenso de noticias y la mayoría pues, falsas, ¿no? Y los millennials nadan a la perfección en esas aguas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque para la siguiente elección presidencial, quien logre convencer a los millennials, creo que más que la clase media, va a tener el poder político, ¿no? Yo me atrevo a hacer esa aseveración. Creo que don Lorenzo Garibaldi quiere tomar la palabra. Nomás que abran su micrófono. Si no abre su micrófono, es imposible que lo escuchemos, ¿eh? Ah, Ahí está. perdón, ¿eh? Primero quiero decir que levanté la mano porque decirles los de nuestra generación sí votamos, ¿eh? Nos incluimos en esto. Bueno, no, yo quería Pero solamente... usted es centennial. Sí, quién sabe, pero no creo que todavía se entere. Soy X. Bueno, ya Jaime nos ha hecho algunos comentarios. No sé si hay algún otro comentario, alguna reflexión importante aquí de Néstor. Bueno, yo quisiera decir, antes que nada, que el libro está muy interesante. Yo ya lo tengo en mis manos, lo voy a leer. Me pareció brillante, Fabián, tu trabajo. Me abriste muchos panoramas que no tenía pensado en estudiar. Ya me llevo de tarea saber exactamente cómo se han dividido estas generaciones de los baby boomers, los millennials y la generación X, por qué razón se clasifican como los estás mencionando, y además ver los ejemplos que pones en tu libro, ver que los millennials de pronto toman a don Ramón, que es un personaje de mucho tiempo atrás, sin embargo es uno de sus favoritos. Creo que te tomaste un tiempo y trabajo que vale la pena que los que puedan conseguir el libro lo analicen, porque a través del conocimiento de este trabajo, que primero fue tesis y ahora libro, podremos entender muchas de las cosas que nos están pasando y que nos van a suceder seguramente en los próximos 10, 15 años. Muchas gracias, Jaime. Bien, pues yo también nada más agregar un comentario final, Fabián, además de felicitarte y agradecerte la confianza, ¿no? Por acercarte a Programa Editorial de CETIS para publicar tu primer libro, ¿no? Tu primer libro, que espero que no sea el único, ¿no? Que continúes con... No, ya prometió el de los Centennials. Ah, claro. La Hay que continuación. seguirle. Sí, creo que quizá la palabra clave que nos deja tu libro, Fabián, es la empatía, ¿no? El tratar de acercarse y entender por qué, ¿no? Por qué los comportamientos, por qué las etiquetas de las generaciones y pues tratar de ver, ¿no? Con los ojos del otro para entender y salir, pues, adelante, ¿no? Y tratar de convivir, ¿no? Que al final de cuentas todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, gracias, Fabián. El libro Millennials está disponible ya desde hace un par de meses en algunas librerías de Tijuana y también en la librería de Amazon Kindle, ¿no? Por si hay lectores que prefieren leer en pantalla, ¿no? No sé, Fabián, si quieres agregar algo más. No, pues agradecer esta oportunidad de acercar el texto a más personas. Jaime Chaides, muchas gracias por tus palabras y por esta oportunidad. También agradecer a las Jornadas Vizcaínas, que es un excelente marco para presentar este tipo de obras, al doctor Lorenzo Garibaldi en representación de todo el grupo dedicado a la cultura aquí en Tijuana, que hacen una labor muy buena por dar a conocer, difundir los distintos alcances que tiene la cultura en la región. Y a ti, Néstor, pues muchas gracias
por todo el acompañamiento y sobre todo el prólogo, un prólogo muy bueno. Yo cuando lo vi dije, ah, caray, qué bien centraste todas las ideas. Gracias por ser parte de esta aventura de los millennials. Y bueno, también a CETIS Universidad por la confianza y publicar este libro. Esperando, como dices, Néstor, creo que eso es un buen cierre, que esta lectura nos ayude a ser más empáticos, también que los millennials no se distancien de las otras generaciones, si bien pues les han tirado muy duro a los millennials, pues que los millennials no corten lazos con generación X o baby boomers, porque como bien dices, Néstor, estamos en este planeta convulsionado cada vez más y pues necesitamos de todos para salir adelante, ¿no? Entonces, gracias por esta oportunidad, ha sido una charla muy interesante y para mí es un placer poder compartir parte de esta obra. Bueno, si me Gracias a permiten, todos ustedes. Jaime, antes de Nombre. despedirnos, nada más Sí. dos puntos. Quisiera nada más agregar aquí por el programa, agregar un poco también de que Fabián, él además de su trabajo en CETIS como director del área de tiempo completo en el área de ingeniería, también ha sido nombrado él como embajador latinoamericano del diseño por la Universidad de Palermo, Argentina. Además, él tiene artículos publicados en foros académicos en México, Colombia, Buenos Aires, la India y Estados Unidos. No debo terminar antes también, Jaime, sin dejar de reconocer que estas jornadas vizcaínas, que es la 13ª, nos ha tocado ver el gran entusiasmo. Solamente alguien con tanto corazón, con tanto respeto, con tanto reconocimiento, ha logrado, yo diría, rescatar y más bien darle el valor que verdaderamente tiene un gran personaje que muchos lo conocimos como alumnos. Yo lo recuerdo en muchos momentos de mi etapa en secundaria, pero también de manera personal y de manera inmerso en el mismo trabajo del Seminario de Cultura de aquí de la Corresponsalía en Tijuana, de lo cual él fue uno de los grandes artífices de este proyecto. Así que, Jaime, tú eres ese líder, ese motor que ha hecho crecer esta participación de parte de las jornadas vizcaínas, que mira, son 13, la verdad. Esto ha permitido que se haya extendido en muchos lugares de nuestro país, de una manera muy especial también, rescatar todo lo que el maestro vizcaíno aportó en su lugar de origen, y siguen apareciendo todavía muchas cosas que él seguramente han quedado rescatadas de una manera muy valiosa, ¿no?, en toda su participación. Yo quisiera nada más finalmente agradecer pues a esta presentación de una manera muy amplia, reconocer también el trabajo que el Centro Cultural Tijuana ha realizado, a las demás instituciones que se han sumado a este proyecto. Y bueno, nuevamente, pues Jaime, pues muchas gracias por esta participación, y yo doy las buenas tardes. Don Lorenzo, Néstor, Fabián, gracias por esta presentación. Nos reencontramos en un futuro próximo. Gracias a ustedes.